Administrativa de Colombia y pues especialista en medicina de urgencias. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me confirman por favor si me escuchan bien? Sí, doctor. Bueno, muy bien, esperemos que hoy sí podemos hacer la charla. Tengo a varios de mis internos e internas de la Remington que son testigos que no tenemos problemas de conexión. Yo no sé qué pasó el lunes pasado. También soy el coordinador de posgrado de la Universidad Remington y hoy los quise invitar eh, porque pues en este momento estamos con un grupito de rotación y muchas gracias por su asistencia. Bueno, me cuentan si cualquier problema. Listo, voy a compartir la pantalla. Tin, tin, tin. Está. ¿Me confirman si la están viendo ahí, por favor? Sí, doctor, se ve. Sí, profe. Listo, de una. Bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Vamos a hablar hoy del manejo inicial del paciente con sepsis, enfocándonos al final hacia lo que es el manejo del choque séptico. Listo. Porque digamos que es como el foco que los muchos querían del grupo de interés. Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía, la sepsis es un tema supremamente amplio. De hecho, cada tema que queramos hablar de sepsis se nos puede comer una charla. Si hablamos solo de diagnóstico, yo creo que sería la más difícil. Si hablamos de tratamiento, lo podríamos dividir en antibióticos líquidos. Si hablamos de choque, es otra charla diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es un esbozo del manejo inicial, por lo menos de sepsis, y al final les voy a dar 3 o 4 cositas cuando el paciente tiene un choque, digamos, refractario, ¿cierto? Entonces, definitivamente es una patología supremamente importante. La literatura nos dice que se pueden presentar hasta 48,9 millones de casos al año con sepsis. Da causa de 11 millones de muertes a nivel global y la mayoría de los casos ocurren en países de pobres ingresos, o sea, el 85%. ¿Qué pasa? Que la sepsis entonces sigue siendo una causa de mortalidad muy importante, no solamente a nivel mundial, sino obviamente en nuestro país. De hecho, si ustedes empiezan a comparar las causas de mortalidad de otro tema, como mortalidad materna, van a encontrar que ellos tienen trauma y ya casi no tienen preeclampsia. Y nosotros seguimos siendo, a pesar de donde estamos, con preeclampsia y sepsis de origen materno dentro de las primeras causas, o sea que tenemos un problema muy grande todavía con la sepsis. Las infecciones graves que pueden producir mortalidad más o menos es el 20 al 50%. O sea, obviamente la mortalidad en sepsis varía. Cuando estamos hablando de una sepsis, estamos hablando de una mortalidad que varía entre el 5 al 20, 25%, dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Pero si estamos hablando de choque séptico, eso se puede elevar entre el 40 al 60%. Se describe que la mayoría de los orígenes de la sepsis son la neumonía asociada a la comunidad, la neumonía asociada al ventilador y las bacterias. Y esas bacterias, pues hay que cogerlas con pinzas porque son unas de la comunidad y otras son en el entorno hospitalario, casi siempre en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasa? Que uno de los retos más grandes es que seguimos, que les decía la vez pasada que nos encontramos, es que seguimos sin criterios para poder hacer un buen diagnóstico de sepsis. Obviamente les voy a tocar algunas cosas de la guía nueva del 2026, pues no me pareció tan nueva ni tan play. Como saben, hubo muchas sociedades que no participaron y entre esas el Colegio Americano de Medicina de Urgencias dijo que no se adhería a esas guías por infinidad de cosas que no podemos discutir porque no se alcanza el tiempo, pero que me parece que tienen razón y la respeto. Pero entonces, ¿qué es importante que quiero que sepan? Que si bien hay que mantener un nivel de sospecha alto, hasta la mitad de los pacientes en los cuales usted piensa que tiene una infección, finalmente no tiene una infección, no tiene una sepsis. Eso es importante. Ahorita les voy a mostrar por lo menos un resultado de un estudio importante que por lo menos se hizo de urgencia, que es el Fantasy. Y lo otro es que las bacterias siguen siendo la primera causa de infecciones y de producir sepsis, obviamente, hasta en el 70% de los casos con infecciones graves. ¿Qué encontramos a nivel epidemiológico? No nos diferenciamos tanto del mundo, ¿cierto? Aquí tenemos un reporte de afuera, pero yo saco mi señalador, y tenemos el Episepsis, que es el estudio más grande que hay de sepsis en Colombia, ¿cierto? Entonces, ay, profe, eso está muy viejo, sí, pero es que no hay un estudio más grande que el Episepsis, por lo menos en Colombia, y así igual de bien diseñado, porque es un estudio muy bien diseñado. ¿Qué es importante? Miren, la mortalidad se parece mucho, el choque séptico se parece mucho, la edad promedio es un factor diferente. Y es que nosotros tenemos sepsis en pacientes más jóvenes, entre los 50 a los 55 años. En cambio, en otros países tiene una expectativa de vida un poquito más alta y la sepsis se presenta casi 10 años por encima, entre 60 a 65 años. Es muy similar el porcentaje de infecciones intrahospitalarias en UCI o nosocomiales. Usted que se va a encontrar que la mayoría de infecciones que van en urgencias van a ser adquiridas en la comunidad, por lo menos el 51%. Y de ahí ya son infecciones adquiridas en el ámbito hospitalario, o sea, nosocomiales o sea, adquiridas en la unidad de cuidados intensivos.
Y el otro factor diferenciador que sí quiero que todos y todas les quede esto muy claro es que, por lo menos en el EPICEP se encontraron que las dos infecciones más prevalentes eran la neumonía asociada a la comunidad y las infecciones intraabdominales. ¿Por qué? Porque todo paciente que llega con fiebre en más de 75 años, hablando bobazo en delirio, le buscan una ITU. Y la mayoría de sus pacientes van a tener bacteriemias o bacterias asintomáticas, no bacterias, perdón, bacterias asintomáticas. En el mundo, la gran mayoría de infecciones, o sea, en otros países sí son por neumonía y por ITU, pero nosotros no, nosotros somos una incidencia más grande de neumonía e infecciones intraabdominales. ¿Por qué les digo que el diagnóstico sigue siendo un problema? Porque si bien la sepsis, digamos, está muy definida, ahorita vamos a ver lo que es sepsis definida, no tenemos unos parámetros objetivos ni un score realmente objetivo que diga que esto va a mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Antes del 2016 nos decían que teníamos el sepsis 2 y con el sepsis 2 hablamos del SIRS. Pero el problema es que la respuesta inflamatoria sistémica puede estar presente en muchas otras cosas, como que, como el paciente con trauma, como el paciente que está con una hipercatabolismo, el paciente que está quemado, el paciente que tiene una pancreatitis, muchas otras causas. ¿Listo? Entonces, en el 2016 dijeron, bueno, vamos a hacer el quick sofa. Entonces dijimos que era sospecha de infección más quick sofa. Y antes teníamos sospecha de infección más SIRS. Muchachos, ¿dónde queda una parte objetiva? Ninguna parte, porque los dos dicen sospecha de infección más otra cosa. Entonces no hemos podido objetivizar eso. Ahora, cuando hablamos de sepsis definida, las guías 2026 dicen sepsis definida es una alta probabilidad de que el paciente tenga sepsis por la historia clínica, el examen físico y posiblemente se asocie a SIRS. Y hay algunos otros scores como el NEWS2 que nos puede ayudar, pero sigue siendo subjetiva. O sea, sí, los scores como el DIUGNOS y todos los que escriben nos pueden ayudar, sí, nos pueden ayudar, pero no tenemos ahora un parámetro objetivo para decir que el paciente es inequívocamente tiene una sepsis y por eso nos seguimos equivocando. Y el otro problema es que una vez está establecida la sepsis, recuerden que es muy diferente tener una infección a una sepsis. Eso sí fue bonito, por lo menos de sepsis 3, y es que es una respuesta disregulada de yo como hospedero a esa infección. Se supone que la infección yo tengo cómo defenderme. Por eso es que ya desapareció el término de sepsis severa hace mucho tiempo. Cuando yo hablo de sepsis, estoy hablando que hay una disfunción orgánica, ¿cierto? Y hay una respuesta disregulada, o sea, no soy capaz de defenderme bien. Entonces tengo que activar un montón de cosas para poder intentar defenderme y sin embargo me pueden fallar. Y por eso es que el paciente con sepsis puede presentar esto que están viendo acá, encefalopatía, disfunción autonómica, puede hacer un SRA, cardiomiopatía asociada a la sepsis, una hiporreactividad vascular que explicaría, por ejemplo, lo que se... Ve el audio. Profe, el micrófono Pero se... lo apagado. Se apagó solo, sí, qué risa. Ok, listo, vamos acá. Entonces, lo otro es que... puta, me perdí. Hablando de la disfunción... Se me olvidó lo que Profe, les iba a quedamos decir. en que la sepsis podía presentar en el paciente, pues ahí fue que se te fue el sonido, la encefalopatía. Todas estas causas, muchas gracias Laura, todas estas causas de disfunción orgánica múltiple, entonces esto explica por qué la presentación del paciente puede ser tan diferente y por eso es que vos vas a ver, a pesar de que tenga un sitio de infección, muchos órganos comprometidos porque estamos hablando de que el paciente en sí tiene una respuesta severa. Por eso no deberíamos utilizar el término de sepsis severa porque estamos hablando de sepsis porque el paciente tiene una respuesta supremamente comprometida. Entonces, ahora sí, miremos las guías del 2016. ¿Qué nos dicen con respecto a la definición? Entonces, dicen que hoy en día deberíamos hablar de sepsis básicamente con estos 4 parámetros. Primero, sepsis definitiva. Segundo, sepsis probable. Tercero, sepsis posible. Y sepsis poco probable o improbable. Bobadas, la verdad, a mi opinión, con todo el respeto del mundo. ¿Por qué? Porque si hablamos de sepsis definida, sí, me parece, es un paciente en el cual tiene una infección y en la cual yo sospecho que está séptico porque tiene unos hallazgos en el interrogatorio, en el examen físico, unos test diagnósticos que yo les hice y las alternativas diagnósticas son menos probables. ¿Listo? Pero hay algunos pacientes en los cuales yo puedo tener una sepsis probable, que es el paciente en el cual tengo una alta sospecha de sepsis, tiene todo lo otro, pero tengo otros diagnósticos que podrían ser probables. Ejemplo, el paciente que llega con una exacerbación de POC,
usted lo ve supremamente disneico, estuvo febril, está con una tos hemoptoica, pero aparte de eso está chocado, muy taquicárdico, tiene un electrofeíto, el electro parece más derecho, y usted dice, venga, esto será una sepsis o otro tromboembolismo pulmonar. ¿Puede ser cualquiera de las dos? Sí, puede ser cualquiera de las dos en el contexto de un paciente con EPOC. Otro ejemplo supremamente difícil, paciente con flare lúpico. Se llega a la paciente que está lúpica, que tiene el antecedente, tiene un montón de síntomas, pero aparte de eso tiene compromiso respiratorio, y usted dice, uy, venga, ¿esto será por el lupus, tiene una hemorragia alveolar, o será que tiene una neumonía, o qué es lo que tiene? Entonces, ahí se podría meter el paciente con sepsis probable. Paciente con sepsis posible y la sepsis improbable ya es como más un diagnóstico, por decir, de descarte, donde usted tiene otras posibilidades que son mucho más fuertes. ¿Cuál es el problema que yo les veo de manera respetuosa? Es que no tenemos algo objetivo que nos pueda decir realmente lo tiene o no lo tiene. ¿Por qué? Porque aquí nos podríamos quedar discutiendo toda la noche sobre PCR, hemograma, leucocitosis, relación leucocitos neutrófilos, procalcitonina, que igual ya nos demostraron y dijeron, venga, eso no sirve sino para montar antibiótico en la unidad de cuidados intensivos y pare de contar. Sin embargo, esta revisión de Lancet me gusta mucho, ¿cierto? O sea, aparte de las guías, también se las recomiendo para que la lean. Si no la tienen, yo lo tengo, se los puedo compartir más tarde. Es que coge e integra como todos los factores que el paciente puede presentar cuando tiene una sepsis y finalmente una disfunción orgánica que lo lleva a choque séptico. Entonces le dice, ojo que usted como médico tiene que tener en cuenta cuál es el paciente que tiene al frente, o sea, el huésped. Segundo, en qué sistema de salud está. Tercero, cuál es el patógeno que está afectando a su paciente. Cuarto, cuál es la condición psicosocial que rodea a su paciente. Y por último, algunas otras cosas que tenga en cuenta. Entonces, no va a leer la diapositiva, esto es para ustedes, pero que sí es importante, venga, no es lo mismo yo tener un paciente en sepsis con un sistema de activación de código de sepsis en un paciente de alta complejidad o en un hospital donde no tenga una alta ocupación hospitalaria en el servicio de urgencias y sobresaturación que en los servicios de urgencias que estamos viendo hoy en día. Ejemplo, hace 2 días vi una paciente en la UCI que es una urgencia dialítica por una disfunción de una fístula. La vi en el Manuel, estaba en otro hospital de la ciudad que no va a mencionar y me dijo, doctor, lleva 3 días en urgencias. 3 días, una paciente con una disfunción de una fístula que obviamente sabemos que en 48 horas se va a poner hipercalémica. Hizo hipercalemia, se puso maluca y uno dice, ¿qué está pasando? No es que no lo quisieran pasar, no es que el hospital donde estaba mala, no, de hecho es un hospital muy bueno. El problema es que hay tanta gente que es súper difícil atender a todos los pacientes que estamos viendo. Otro ejemplo, tenga en cuenta una ruta que le voy a mostrar ahora es cuánto tiempo, hablando de sepsis, se demora el paciente en tener contacto con la persona que está en triaje. Y una vez está en triaje, ingresa al servicio. Y una vez ingresa al servicio, ¿cuánto tiempo se demora en recibir el tratamiento antibiótico efectivo que usted tuvo? Ahora, no es lo mismo tener una infección por un germen multiresistente en un paciente inmunocompetente que un germen multiresistente en un paciente inmunodeprimido. No es lo mismo tener una infección grave en un paciente desnutrido que en un paciente que está bien nutrido. Entonces, todos esos factores hacen que el caso pueda ser más favorable o menos favorable. Y por eso tú tienes que tener en cuenta todos los antecedentes del paciente, dónde vive, todo lo que lo rodea, si tiene soporte social o no tiene soporte social, adicciones, enfermedad mental asociada, tipo de aseguramiento, cómo se desplaza el paciente, puede volver a consultar o no, porque todo eso son determinantes importantes en el pronóstico final del paciente. Entonces, ¿qué les vengo a plantear hoy? Más allá de la guía, 3 pilares del tratamiento. Primero, el uso de antibióticos es el pilar fundamental. Segundo, el manejo de soporte que tiene que ver en resolver todo lo que está produciendo disfunción orgánica, o sea, tiene falla ventilatoria, entonces lo voy a intubar, o soporte con cánula nasal de alto flujo, tiene falla renal, entonces requiere hemodiálisis, requiere un hemofiltro, tiene dolor, le voy a controlar el dolor, tiene un abdomen agudo, lo tengo que operar, la administración de líquidos endovenosos, quitarle la fiebre, etcétera, etcétera. Y el tercero, que es supremamente importante, si tiene un foco, drenar el foco. Siempre preguntarse si el paciente con sepsis tiene un foco quirúrgico drenable. ¿Por qué? Porque por más meropenem en vancomicina que usted le ponga una apendicitis perforada, si no le abre el abdomen al paciente y le saca la apendicitis y le drena la peritonitis, no se va a mejorar. Por más ceftriaxona, linezolid, ceftazima o avibactam que usted le ponga un paciente en la cabeza, con una pepa llena de pus, hasta que usted no le haga una cranotomía y le drene el absceso cerebral, el paciente no va a mejorar. Entonces, por eso es tan importante ese pilar de tratamiento. Una vez resuelto esto, sí podemos hablar de choque, porque sin esto no podríamos hablar de choque, porque esto es lo que trata de evitar de que el paciente llegue al choque. Y finalmente, si ustedes miran ese orden de ideas, el choque es del segundo pilar y es
parte del manejo de soporte, porque un choque séptico sin antibiótico y sin drenaje del foco y sin identificación del foco no vas a poder tratar el paciente. Entonces vamos a hablar con respecto a los antibióticos y miren que por eso es que yo les digo que no me parece tan boom las guías. Si ustedes son acuciosos y vieron las referencias bibliográficas que les presento, la guía es del 2026, pero miren que desde el año 2019, gran pedazo de esta charla yo la había presentado con otros dos compañeros que ya son urgentólogos, el doctor Pablo Pérez y el doctor Nicolás Herrera, que lo hicimos en un evento en la Universidad Cooperativa. Estábamos hablando que desde el 2019 estábamos diciendo que usted debería correr con el antibiótico y ya sabíamos que ese tiempo de 1 hora es aplicable solo para choque séptico. Entonces, ¿qué le dicen las guías de ahora? Si usted tiene un paciente con criterios de choque séptico, usted a ese paciente le va a empezar el antibiótico en la primera hora. Ojalá lo cultive y si no lo puede cultivar, no importa, póngale el antibiótico, no pierda tiempo. Y al resto de pacientes se lo puede poner entre 1 a 3 horas. Entonces tenga en cuenta cuánto tiempo se va a demorar. Si usted está sospechando una sepsis, en administrar ese antibiótico porque es una meta importante. Profe, ¿de dónde salió eso? Por allá hay unos estudios mucho antes de la guía, de un man de apellido Krumer que demostró que eso que ustedes saben de memoria, del aumento del 7.5, 7.6% de la mortalidad por cada hora, aplica solo para choque séptico, no para el resto. O sea, en el resto podríamos demorarnos un espacio entre 1 a 3 horas para hacer el diagnóstico. Pero el viejo juega, venga, no es que yo les esté diciendo, es que el profe nos dijo que 3 horas, no. Lo que les estoy diciendo es que es un tiempo que no se debería de pasar y por eso le digo, si usted está en un servicio de urgencias sobresaturado, supremamente complejo, donde se va a demorar mucho la aplicación del antibiótico, te va a tocar adelantarte y cumplir esa meta lo más rápido posible. La segunda cosa que usted se debe preguntar es realmente si su paciente está infectado, o sea, tiene una sepsis definitiva o probable o una sepsis improbable. ¿Por qué? De ahí salió el dato del 29%. En el Fantasy, que es un estudio que une atención prehospitalaria con atención intrahospitalaria en el servicio de urgencias, encontraron que el 29% de los pacientes ingresados a esos centros asistenciales con sepsis no tenían infección. Entonces hay que hacer un interrogatorio muy adecuado para tratar de identificar realmente si mi paciente está infectado. Y lo otro es, mire cuál es el perfil de resistencia de su institución, ¿cierto? No es lo mismo un perfil de resistencia en un pueblo, en una baja complejidad, donde los pacientes no tienen antibióticos, alta exposición a antibióticos, que un hospital de alta complejidad, por ejemplo, donde ven pacientes con cáncer que tienen alta probabilidad de tener gérmenes multiresistentes. Y lo otro es que es muy importante el sitio de infección, porque no es lo mismo tener una meningitis que tener una neumonía o que tener una infección urinaria. Ejemplo, en meningitis ya sabemos que esa meta de 1 a 3 horas no nos deberíamos demorar. Meningitis es una patología totalmente tiempo dependiente, en la cual en la primera hora el paciente debe estar recibiendo sus primeras dosis de antibiótico. ¿Listo? Y lo otro es, ¿cuál servicio de urgencias está? Sea realista. ¿Por qué? Para saber cuánto se va a demorar la aplicación de ese fármaco. Entonces, miren el recorrido que le decía. El paciente inicia con unos síntomas y esto puede variar. Si es un paciente de la ciudad que tiene una prepagada, posiblemente te va a consultar en las primeras 12 a 24 horas. Pero si el paciente es un campesino que está en la baja complejidad y fuera de eso vive en zona rural dispersa, porque no todo el mundo vive ahí, puede vivir en el pueblo, se puede demorar 3 o 4 días en llegar. O sea, ya tiene 3 o 4 días de estar toreado. Llega a triaje, lo evalúan por urgencia y lo clasifican. Resulta que no estaba en choque y lo ven medio maluquito, entonces le dicen, lo vamos a dejar, pero es un triaje 3. ¿Cuánto tiempo se demora desde aquí hasta que lo llaman? Lo llama el médico y el médico hace una prescripción. Y esa prescripción, ¿cuánto tiempo se demora para que enfermería la pueda aplicar? Es más, hay condiciones que se escapan hasta el personal de enfermería. Ejemplo, el fármaco no está, hay que mandarlo a traer de otra parte. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que el paciente haga este recorrido y tenga la recepción adecuada del antibiótico? Como les decía ahorita, usted tiene que recordar si su paciente tiene factores de riesgo para tener gérmenes multidrogoresistentes. Y recuerden que ese espectro ya se amplió. Ya no solamente tenemos MDR, sino que tenemos XMDR, o sea, multidrogoresistentes, pandrogoresistentes y los gérmenes, perdón, que son resistentes absolutamente a todos. O sea, nada que hacer. Entonces, recuerdo los factores de riesgo. Se ha hablado mucho de eso, se ha dilucidado, se ha elucurado, todo lo que usted quiera, pero realmente los únicos que están totalmente comprobados son el paciente que tenga antecedente de colonización previa por MR, que usted la pueda comprobar. Si no tiene la comprobación, por ejemplo, en el frotis rectal, el paciente no lo tiene. Infección ya conocida, que el paciente lo haya tenido en los últimos 6 meses. Hospitalización prolongada, y recuerde que prolongada estamos hablando de más de 7 días. Uso de antibióticos de amplio espectro, y estamos hablando de más de 72 horas de uso de ese antibiótico amplio espectro. Y recordar que los gérmenes MR son definidos como microorganismos que tienen resistencia adquirida
a 3 o más categorías de antibiótico y por lo general entre esos encontramos Acinetobacter baumannii, algunas especies de Pseudomonas, el estafilococo meticilino resistente, las enterobacterias resistentes a carbapenems y los enterococos resistentes a vancomicina. Que sin embargo ya les voy a mostrar una grafiquita más adelante que lo muestra muy bonito un artículo que salió hace poquito. Entonces, cuando está haciendo esto, tenga en cuenta dentro de la evaluación de su paciente, perfil de resistencia, si usted tiene factores de riesgo para MR, si tiene exposición previa a antibiótico, mire cuáles son los sitios más frecuentes, por lo menos donde usted trabaja. Aquí encontramos, estos son datos específicos para nosotros: neumonía el 29.5%, infecciones extraabdominales 18.2%, infección urinaria el 11.6%. Y no se le olvide que algunos pacientes pueden tener factores de riesgo para infecciones por virus y por hongos. Entonces, pilas con el paciente, por ejemplo, que tiene catéter reservorio, pilas con el paciente que está con un PIC en la casa con antibiótico prolongado, pilas con el paciente con síndrome de intestino corto o con cáncer que está con una nutrición parenteral, ¿cierto? A la cándida le encanta meterse en las parenterales y por lo general es una cándida no álbica, entonces es más complicado porque va a necesitar no fluconazol, sino una quinocandina. Definitivamente, como vimos en las diapositivas previas, la neumonía es el rey. La neumonía sigue siendo la primera causa de infecciones y finalmente que causan sepsis. Dentro de las etiologías de la neumonía, seguimos encontrando como más frecuentes Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, y más o menos decimos que para el mundo es el 64% de los casos y en Colombia se reporta hasta el 29.54% de los casos. Recuerden que para esto sí tenemos unas bases muy bonitas. Personalmente les recomiendo el grupo GREO para Bogotá y el grupo GERMEN para Medellín. Y lo otro, condiciones del paciente diferentes como antecedente de inmunodepresión, por ejemplo, cáncer con quimioterapia activa, un paciente que está con quimioterapia llega con fiebre, es una urgencia, una emergencia, pacientes con VIH, enfermedad renal crónica avanzada, hepática o el paciente esplénico, el paciente con obesidad totalmente documentado, se incrementa el riesgo de mortalidad y la infección previa obviamente por MR. Esta era la diapositiva que les decía de este artículo, también lo invito a que lo revisen, es muy bacano, sobre infecciones severas y utilización de antibióticos. Hace poquito lo revisamos con los residentes en una de las charlas de actualización. Entonces miren que usted tiene diferentes sitios de infección. Aquí tenemos los gérmenes comunes y esto puede ir aumentando a infecciones severas dependiendo del ambiente, sobre todo en ambientes hospitalarios. Entonces normalmente si usted tiene una neumonía adquirida en la comunidad encuentra un estafilo, un Streptococcus pneumoniae, un micoplasma, virus respiratorios, por lo general moderadamente sensibles o multisensibles. Pero ya una vez el paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos, ha recibido tratamiento antibiótico, empieza a bajar a este espectro: multidrogo resistente, a pandrogo resistente o resistencia extendida. Entonces el paciente está con una neumonía asociada al ventilador, usted ya no va a encontrar eso mismo de arriba, sino que va a encontrar el Acinetobacter baumannii, nosotros le decimos Acinetobacter baumannii, una pseudomonas originosa con un perfil de resistencia alto, una aspergilosis, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Y obviamente ya hay infecciones diferentes como piel, cerebro, tracto urinario, sino que empezamos a encontrar infecciones en pandrogos resistentes y multidrogos resistentes extendida, infecciones de sitio quirúrgico asociados a catéteres vasculares. Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Profe, pero es que yo estoy en urgencia, yo no veo esos pacientes. Sí y no. ¿Por qué? Porque el paciente estuvo en UCI, se fue para la casa y volvió y tiene un PIC y estuvo hospitalizado 90 días. O sea que cae acá. El paciente estuvo hospitalizado 2 meses con abdomen abierto, se fue y ahorita viene porque tiene una fístula y tiene una colección otra vez. O sea que el paciente cae acá. El paciente le dio una endocarditis en una válvula protésica mecánica, se la cambiaron, todo bien, volvió con fiebre, vuelve y cae acá. Listo, entonces por eso es tan importante. Entonces, en resumen, ¿qué nos dicen con respecto al antibiótico? Choque séptico en la primera hora, el resto puedo tomar los exámenes y pensar entre 1 a 3 horas, pero por lo que les muestro de nuestros servicios de urgencias y la sobresaturación que tenemos y la limitación de recursos, lo más rápido posible. Listo. Manejo de soporte. Para el manejo de soporte, obviamente quería hacer la parte de antibióticos aparte, valga la redundancia, porque ustedes dirán, profe, estás hablando de buena oxigenación, vía aérea. Sí, claro, siempre vamos a empezar ABCD en todo paciente crítico, pero como el antibiótico es un pilar del tratamiento, por eso lo quería hacer en un apartado. Entonces, se los puse en 4 stages o 4 estadios y asimismo les voy a poner el manejo del choque séptico. ¿Listo? Entonces, en el paciente con sepsis que aún no tiene choque o que estamos en los primeros 15 minutos de reanimación, hacemos lo que haríamos en cualquier paciente críticamente enfermo, ABCD.
Entonces, que el paciente tenga una buena oxigenación, defina rápidamente si requiere intervención sobre la vía aérea, es una intubación orotraqueal, o si requiere algún dispositivo de soporte ventilatorio no invasivo, como una cánula nasal de alto flujo o una ventilación mecánica no invasiva. ¿Listo? En el stage 2, usted va a pensar qué tipo de paciente tiene al frente. Entonces, es un paciente que tiene comorbilidades. ¿Por qué? Porque tiene enfermedad renal crónica avanzada, más un EPOC, más una cardiopatía isquémica. No es lo mismo que el que no tiene eso y tiene una neumonía multilobar. Ambos pueden tener una multilobar, pero el paciente con todas las comorbilidades va a estar peor. ¿Listo? Entonces, tenga en cuenta eso para la conciliación medicamentosa, otros medicamentos o intervenciones que requieran. Stage 3. Líquidos endovenosos, donde todo el mundo se pone cabezón. ¿Cuál líquido le vas a poner? ¿Cuánto le vamos a poner? ¿Y hasta cuánto? Aquí les tengo algunas recomendaciones. Como les digo, esto solo sería una charla, pero les voy a hacer un resumen de lo que hay. Y en el stage 4 son las condiciones asociadas. Entonces, el paciente tiene fiebre, trate de la fiebre. Tiene dolor, trate del dolor. Está con disnea, aparte del soporte ventilatorio, mire si necesita sedación o algo para mejorar la disnea. Está con diarrea, entonces pilas porque la hidratación es diferente. Hay que mirar cómo están los iones. Si está con diarrea, posiblemente hay que corregirle sodio, cloro, potasio, pilas con el magnesio, el fósforo, etcétera, etcétera. Y lo otro es que si el paciente, por ejemplo, tiene convulsiones por un absceso cerebral o está con una encefalopatía séptica, entonces son condiciones asociadas que usted tiene que tratar y no puede dejar de la mano, porque el manejo de la sepsis es un manejo integral porque precisamente es una patología que produce disfunción sistémica múltiple. Entonces nos vamos a centrar en este manejo de soporte en los líquidos endovenosos. ¿Listo? Recordemos que en la recomendación actual de la guía para la saturación de oxígeno en un paciente con sepsis es entre 90 y 97%. O sea, si el paciente tiene 90, yo no tendría que ponerle oxígeno. Por debajo de 90 sí, y lo ideal es que esté monitorizado entre 90 y 97%. ¿Cuál es el problema de los líquidos? Grande, sencillo. ¿Qué pasa? Los pacientes tienen permeabilidad capilar, ¿cierto? Hacen vasodilatación, liberan citoquinas proinflamatorias. Por lo general, si usted está maluco, está anoréxico, le da fiebre y pierde un poquito de líquido. Entonces hace una hipovolemia relativa. Pero esa hipovolemia relativa es más o menos entre el 15 al 20% del volumen corporal. O sea que los pacientes con sepsis, muy pocos tienen hipovolemia. Y esa hipovolemia podríamos estar hablando de más o menos el 20%. Pare de contar. O sea que la gran mayoría de los pacientes con sepsis no requieren líquidos. O los líquidos que requieren son unos líquidos de mantenimiento y un bolo de reanimación adicional. Perdón, un bolo de reanimación inicial. Por eso es que la fórmula de 30 mililitros por kilo sigue siendo una fórmula de cocina y lo siento, pero me muero de la vergüenza que las guías del 2026 vuelvan y pongan los berracos 30 mililitros por kilo. La única diferencia es que dicen, venga, es que no se los va a poner de tacadita, sino que se los va a poner en 3 horitas. No, eso tiene que ser individualizado. Hay estudios muy serios frente a eso. Ahí les tengo las referencias. Busquen a Baker y busquen a Monet, que son los, pienso yo que son de las cosas que más publican de eso. Las recomendaciones por lo general fluctúan entre 4 a 10 mililitros por kilo. ¿Qué pasa? Hay un porcentaje de pacientes que sí puede estar hipovolémico y es el paciente que teniendo sepsis tiene una causa de pérdida de líquidos. Entonces, ejemplo, el paciente que está con una sepsis de origen gastrointestinal. Si yo tengo un hombre o una mujer de 82 años con enfermedad renal crónica que tiene una FEBI de 32 y tiene 10 diarreas, se va a poner muy mal. Si yo tengo un neonato y ese neonato me llega y me vomita 4 veces más, se va a poner muy mal. Y posiblemente esos pacientes sí requieren una reanimación diferente. Entonces, ¿qué le dicen? Pilas con los pacientes que tienen condiciones que generan hipovolemia, porque ahí sí usted podría indicar una dosis de líquidos mayor, entre 20 a 30 mililitros por kilo y evaluar. Además que esa reanimación con líquido lo vamos a hacer máximo en un periodo de 1 a 3 y casi que a las 6 horas usted tendría que estar reevaluando. Entonces, por eso es que yo siempre a los que han estudiado conmigo pregrado y posgrado les digo, el choque séptico me encanta porque pasa por toda la fisiopatología. Es un choque que puede ser hipovolémico, como en este caso, puede ser un choque distributivo, como en la gran mayoría, está en el 60% de los casos, pero inclusive puede llevar a disfunción cardíaca y generar un choque cardiogénico o una cardiopatía asociada a la sepsis. Entonces, cuando me refiero a individualizar, le pongo un ejemplo y es, no es lo mismo la reanimación de un paciente con sepsis, con una pancreatitis, con una colección intraabdominal asociada, que un paciente que tiene una neumonía y que tiene una FEBI del 25%. No es lo mismo la reanimación de un paciente con una sepsis gastrointestinal que un paciente que está en la UCI con un SRA.
Entonces, todo eso hace que cambie el enfoque inicial del manejo de los líquidos endovenosos. Además de eso, hay otra condición importante. Y es que el 50% de los pacientes, así estén llenos, usted le pone líquidos y va a tener una respuesta entre 10 a 15 minutos. La revista de cuidado crítico, una de las revistas de cuidado crítico que salió la semana pasada, ahorita antes de esta charla estaba leyendo inclusive un artículo muy interesante sobre la respuesta a volumen y decía que el 50% de los pacientes, a pesar de estar hipervolémicos, pueden tener una respuesta inicial a ese reto de 250 a 300 mililitros. Y por eso es que el monitoreo multiparámetro de los pacientes para evaluar la verdadera respuesta a volumen es tan importante. Eso para ustedes como médicos generales, como estudiantes, de pronto no es tan importante, pero sé que nos acompañan otros compañeros que están haciendo la residencia, que ya son especialistas. Entonces, pilas, que por eso es que nosotros no deberíamos de medir solamente la diuresis y la presión arterial. Hay muchas cosas para medir. ¿Y ustedes qué pueden hacer? ¿Cuál es el estado de conciencia del paciente? ¿Cuánto está orinando? ¿Si es puro lactato o no? ¿Cómo están los gases arteriales? ¿Mejoró la presión arterial o no? ¿Cómo se ve el paciente? ¿Cómo está la piel? Esa piel de la ventana, de esa piel de esa ventana de la piel, de la diuresis y el estado neurológico del paciente. ¿Por qué? Porque usted está evaluando en las primeras 24 horas y por lo menos la diuresis, la presión arterial, el llenado capilar, la depuración de lactato en las primeras 24 horas sí va a servir, entonces sí le sirve. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, cuando está en UCI, en UCE o pasa más de 2 o 3 días en urgencias, ya eso empieza a perder valor. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que le estoy explicando? Porque usted no se le puede olvidar que el paciente con sepsis y choque séptico no solamente depende de la precarga. Entonces volvemos otra vez a la curva de Frank-Starling. Recuerde que en la curva de Frank-Starling nosotros tenemos una zona que es precarga dependiente y otra zona que es precarga independiente. Si yo le pongo un reto de volumen al paciente, el paciente mejora ¿qué? Mejora un poquito el retorno venoso, que es uno de los componentes de la precarga, no es todo, uno de los componentes de la precarga, entonces así puede mejorar el gasto cardíaco, pero llega un momento en que ya no le va a servir. Necesita más cosas. ¿Qué necesita? Contractilidad, mejorar la poscarga, mejorar la cronotropía, ¿cierto? Mejorar la inotropía y todos esos parámetros, inclusive la lusotropía, también es muy importante para que el paciente pueda mantener su gasto cardíaco. Entonces, no solamente dependemos de un reto de volumen. Además, que en la literatura se han documentado diferentes efectos adversos asociados a los líquidos endovenosos. El SRA, edema cerebral que puede llevar hipertensión endocraniana, inclusive la calidad del líquido y la cantidad es importante en cosas como la cardiopatía asociada a sepsis. Se ha encontrado que pacientes con grandes cantidades de salino aumentan el estrés oxidativo y pueden tener afectación de la contractilidad. Producen congestión hepática y síndrome compartimental abdominal. Además, puede haber alteración del drenaje linfático, entonces por eso se ponen supremamente hematosos y por eso tendríamos que empezar una base de evacuación, ¿cierto? Y con grandes cantidades de salino, no se preocupen, en urgencias no pasa, pero más adelante en la UCI pueden tener acidosis hiperclorémica. ¿Listo? Y obviamente los pacientes que tienen mayor cantidad de líquido y que utilizan soluciones no isotónicas tienen aumento de la necesidad de terapia de reemplazo renal. Se ha visto que como el 80% de los pacientes con sepsis no requieren volumen, un balance positivo puede aumentar la mortalidad hasta 1.7 veces. Entonces, por eso usted va a hacer una reanimación, pero pilas con esa reanimación que no puede ser tan agresiva y usted no se puede ir más allá de 24 horas. E inclusive yo le voy a plantear hoy que entre las primeras 6 a 8 horas evalúe si el paciente realmente todavía necesita líquidos o si ya está llenito y solamente necesita vasopresor, inotropía u otras condiciones. ¿Cuál líquido usar? 1000 estudios, ¿cierto? Entonces, el SAT, el SPLIT, el BASICS, el SMART tiene como 400 análisis post-hoc, etcétera, etcétera. Les traje este metaanálisis del año 2025 de la revista Nosotros de Medicina de Urgencias. Es muy charro, pues, porque es de Medicina de Urgencias, pero el estudio fue hecho en UCI y en quirófano. Nada que decir. Entonces, conclusiones. Realmente, ¿cuál líquido endovenoso en la reanimación inicial? No importa. Si el paciente le llega a urgencias, usted puede utilizar cualquiera. Ojalá sea un cristaloide, no utilice coloides. El único coloide que de pronto nosotros podemos utilizar o tenemos es la albúmina. La albúmina tiene unas indicaciones muy precisas. No se gasta la plata en eso ni se gane glosas. Utilice salino o Harman. Profe, ¿cuál debería utilizar? Hombre, si tiene Harman, prefiera el Harman, por lo que lo voy a mostrar a continuación. Si no, utilice salino. Finalmente, la reanimación en las primeras 12 horas no le va a pasar nada si es salino o Harman. Ya después de ahí, nosotros sí tenemos que intervenir y empezar a mirar en soluciones un poquito más balanceadas, ¿cierto? Entonces, esta es un planteamiento de Monet que dice, venga,
Pacientes que necesitan altas dosis de líquidos, por ejemplo, el de la sepsis gastrointestinal, ojalá utilice soluciones balanceadas, igual que él tiene un cloro mayor a 110. El paciente que tenga cirrosis o hipoalbuminemia comprobado con una albúmina por debajo de 2, usted podría considerar el uso de albúmina. ¿Qué pasa? En nuestro medio es altamente glosado. Y en otros casos, utilice salino normal. Por ejemplo, un paciente que tiene una patología neurológica, deberíamos utilizar salino normal. En urgencias de mediana o baja complejidad, por eso le digo, ponga lo que tenga. En alta complejidad, sí recuerde. Y lo otro es que estamos hablando de la primera a las 3 horas de reanimación. Ya en adelante sí es diferente. ¿Cuánto líquido utilizar? Entonces, ustedes saben que teníamos primero la discusión de que necesitaba mucho líquido, después dijimos que mucho líquido era malo, que poquito era mejor, y después el Clovers nos dijo, venga, es lo mismo mucho líquido que poquito líquido. Entonces, en general, vuelve y juega, individualice. Recomendación que me gusta mucho, este artículo me encanta, por eso lo ven ahí referenciado tantas veces, y es pacientes que obviamente tienen hipovolemia necesitan altas tasas de infusión de líquido, o sea, bolo de 20 a 30 mililitros por kilo y después mire si necesita un reto volumen y después puede seguir 1 mililitro por kilo. El resto de pacientes puede continuar con una recomendación entre 4 a 10 mililitros por kilo. Y ojo que esta recomendación de 4 no me la inventé y no solamente está aquí en Monet, fue referenciada en un artículo que tiene un nombre que se me escapa, pero la primera parte del estudio es la palabra decode y fue publicado en el año 2025 y decía pilas que los pacientes con 4 mililitros por kilo hasta máximo 10 mililitros por kilo tienen mejores resultados. Entonces, recomendación, altamente hipovolémicos, 20 a 30, el resto de pacientes entre 4 y 10 mililitros por kilo y evalúa. Y después los líquidos de mantenimiento casi que con 0.5 mililitros por kilo, sal. Pilas con los pacientes que tienen riesgo de CRA y pilas con los pacientes que tienen riesgo de síndrome compartimental abdominal. Entonces, todas esas teorías nos hablan de la famosa acrónimo ROSE, que es la fase de resucitación, optimización, estabilización y evacuación. ¿Por qué? Porque el paciente no se puede quedar supremamente lleno. ¿Qué pasa? Que estamos hablando del servicio de urgencias y como estamos hablando del servicio de urgencias, usted al inicio va a utilizar la cantidad que necesite. Si el paciente está hipovolémico, si no, 4 mililitros por kilo en 1 hora. Después de eso va a pensar, miren, minutos a hora, en los primeros 60 minutos si su paciente responde o no responde, porque si no responde, usted debe de pensar en el inicio del vasopresor de manera temprana. O sea, está hablando de un choque séptico. En este caso estaríamos hablando como primera recomendación por muchos estudios previos y por la guía 2026 de norepinefrina. Cuando estamos hablando de la fase de optimización es cuando estamos ya yendo entre esa primera hora a las primeras 24 horas. Y es, considere otras condiciones. ¿Será que mi paciente está anémico? ¿Será que necesita otro segundo vasopresor? ¿Será que va a utilizar esteroides o no? Listo. Y esa fase ya de estabilización después del de la hora 24 a 72. Y por encima, que es la fase de evacuación, no tiene nada que ver con ustedes, se hace en la unidad de cuidados intensivos, utilizan terapias de remoción activa, hemodiafiltración, hemodiálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, en resumen, los primeros 60 minutos puede utilizar Salino Harman, ya sabe cuándo utilizar albúmina, recomendación hoy en día, utilice preferiblemente Harman. Hipovolemia, no se olvide que el 70% no están hipovolémicos, solo el 20% lo pueden tener y es relativa. Ya sabe cuánto le va a poner y evalúe la respuesta a volumen. Mire otras causas que esté haciendo que su paciente no esté mejorando o que persiste hipovolémico, si realmente está hipovolémico. Y lo otro es pilas con los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones como el SRA. Y lo otro es pacientes que tienen obviamente enfermedad renal crónica avanzada que están en hemodiálisis o pacientes con FEBI reducida. Porque posiblemente esa etapa de evacuación te va a tocar hacerla mucho más temprano. ¿Listo? Cuando hablamos de choque séptico, estamos hablando de una subdivisión del choque distributivo. Recuerden que el choque distributivo es el más frecuente, es el 60% de todas las definiciones de choque. ¿Qué pasa? Que el más frecuente de los choques distributivos es el choque séptico, porque aquí también puede estar algo de un pedazo del neurológico, el choque anafiláctico. El 80% de los pacientes con choque distributivo tienen una sepsis hasta que no se demuestre lo contrario. Y lo otro es que la mortalidad es mucho mayor que cuando yo tengo sepsis. Estamos hablando de 40 a 50% de mortalidad. Ustedes saben la definición, la vamos a volver a repetir. El paciente que en los primeros 15 minutos no respondió a volumen y necesita norepinefrina o intervenciones de soporte para poder mantener una presión arterial media mayor a 65. Sin embargo, hay un cambiecito ahí. ¿Listo? La idea es que usted empiece el tratamiento vasopresor porque está hablando de un choque séptico, es un choque distributivo. Y en este caso, la primera línea de tratamiento es la norepinefrina. Y usted, aparte de pensar en poner el antibiótico, debería pensar en colocar norepinefrina en los primeros 60, máximo 120 minutos. ¿Listo?
Segundo, se ha comprobado que el paciente debe estar en el servicio de urgencias el menor tiempo posible. O sea, los servicios de urgencia no son unidades de cuidados intensivos. Para eso están las UCIs y las UCEs. Se ha demostrado que el paciente que se demora más de 6 horas en pasarse por la unidad de cuidado intensivo aumenta la mortalidad. Profe, ¿por qué? No es que en urgencia lo hagamos mal. Lo que pasa es que en urgencias tenemos menos recursos, menos posibilidad de monitorización y fuera de eso el recurso no es limitado. En UCI usted tiene 7 camas y si se llenó, dice no tiene camas. En urgencias usted tiene 10 camas y si se llenó, tiene que abrir otras 10 y usted no puede decir no hay camas, tiene que seguir y seguir y seguir y seguir. Y eso gasta un montón de recurso médico, de enfermería y de especialistas que hace que el paciente no tenga el monitoreo que debería tener. Lo otro es que una vez usted está poniéndole vasopresor, antibiótico, reanimando a su paciente, mirando si requiere un drenaje quirúrgico, etcétera, etcétera, tiene que ir pensando si su paciente tiene un choque refractario, porque si tiene un choque refractario se va a tener que empezar a escalar. ¿Listo? Con respecto a que ya les voy a mostrar qué es eso. Con respecto a las presiones arteriales medias, recordar la recomendación de la guía actual que dice, vea, la meta sigue siendo 65 milímetros de mercurio, pero tener eso exacto es muy difícil. Entonces puede estar entre 60 y 70. Y en pacientes de más de 65 años sí se recomienda que podría ser 60 milímetros de mercurio de media entre 60 y 65. Entonces aquí están otra vez los 4 stages, pero para el tratamiento del choque séptico. ¿Con qué empezás? Líquidos endovenosos si los necesita, antibiótico, norepinefrina. Básico el antibiótico. ¿Listo? Muy bien. Empiezas la norepinefrina y recuerda que la puedes poner por vía periférica. Antes de la guía ya había muchos estudios que lo mostraban, pero muy bacano porque ya lo refrendaron y bacano que esté por guía. Recuerden, cuando estamos hablando de accesos periféricos, utilicen catéteres grandes y utilicen venas que sean de buen calibre. ¿Listo? Inclusive si alguien sabe coger el yugular, pueden coger un yugular. La primera hora, inclusive las primeras 6 horas con dosis por debajo de 0.3 microgramos kilo minuto, se puede utilizar la norepinefrina sin ningún problema. Y lo otro es que recuerde que no es un paciente con el que usted se va a quedar, es un paciente que usted se va a llevar. Inclusive, para nosotros como especialistas en medicina de urgencias, con todo lo que tenemos que hacer, no hay que chantarle un central a todo el mundo de una, no, se puede empezar por vena periférica, vamos evaluando, nos vamos preparando, terminamos de organizar a otros pacientes y ahí sí podríamos pensar en invadir o no. En el segundo stage es cuando el paciente ya recibió todo eso y sigue estando en choque. Usted tiene que empezar en choque refractario, que se define cuando usted tiene dosis de norepinefrina que varía. Algunos hablan de más de 0.5 microgramos kilo minuto y referencias más antiguas hablan de 0.2 a 0.3. No puedo pelear con eso porque vas a encontrar bibliografía para 0.5, 0.25 y 0.3. Recomendación por protocolo donde yo trabajo utilizamos que pacientes con norepinefrina por encima de 0.3 microgramos kilo minuto deberíamos de pensar en un segundo vasopresor. ¿Y cuál es el segundo vasopresor? Vasopresina. ¿Por qué pensamos en eso? Porque recuerde que cuando estamos hablando de norepinefrina estamos hablando de choque distributivo, receptores alfa y hago vasoconstricción. Además, recuerde que tiene un efecto beta débil y por eso la norepinefrina sí puede dar, aunque digan que no, un poquito de inotropía. La vasopresina actúa específicamente sobre receptores B1. Entonces son receptores del músculo liso. Entonces es otra diana de acción del paciente que está con choque. Y una cosa muy bonita que hemos visto en los últimos 5 años, por lo menos in vitro, es que los pacientes que están con vasopresina puede aumentar las presiones de llenado porque hacen como una especie de escurrimiento del sistema venoso que todavía está llenito pero que no alcanza a llegar porque no hay suficiente fuerza para llegar. Entonces, utilice vasopresina. Ahora sí, el paciente que está con nore más vasopresina quiere decir que tiene una dosis de nore superior a 0.3. Aquí sí tienes un problema. Paciente con doble vasopresor, eso sí es una indicación de un monitoreo, uno invasivo, o sea, colocación de un catéter arterial y segundo, preferiblemente un catéter venoso central. ¿Por qué? Porque ya sí hay riesgo de extravasación y múltiples complicaciones. Entonces aquí usted como médico general tiene que empezar a atizar por la cama, tiene que pedir la ayuda al cirujano, si no tiene urgentólogo, alguien que le ponga un central a su paciente. Listo. Stage 3. Esteroides, han peleado demasiado de esos, córticos 1, córticos 2, el doctor Anand, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, último metaanálisis que saben que salió este año, dice, esteroides sí sirven, sobre todo en el paciente que tiene choque séptico refractario, le va mucho mejor si el paciente está con respuesta hiperinmune, nosotros todavía no podemos hacer esa fenotipificación, y lo ideal es que sea hidrocortisona, y ese metaanálisis mostró un poquito de mejoría, o un poquito mejor si es con fluocortisona. La guía dice, hidrocortisona más o menos fluocortisona. Nosotros no tenemos fluocortisona. ¿Qué vas a tener? Hidrocortisona. Póngale hidrocortisona. Hay varios esquemas.
se han evaluado, se han discutido, 100 miligramos cada 8 horas o 50 miligramos cada 6 horas puede ser correcto. Digamos que la mayoría de la literatura coincide en 50 miligramos cada 6 horas. Y ya para el stage 4, usted ya tiene un paciente con norepi, líquidos, antibiótico, vasopresina, posiblemente invadido, hidrocortisona, ya tiene que pensar en por qué sigue así. ¿Por qué sigue así? Es un adrenal foco infeccioso. ¿Será que el paciente tiene un síndrome anémico asociado y entonces necesita oxigenación, glóbulos rojos, ¿cierto? Tiene una hemoglobina de 5, posiblemente hay que transfundirlo. ¿Será que el paciente tiene una cardiopatía asociada a sepsis? Entonces, ¿será que necesita un tratamiento inotrópico? Y recordemos que el caballito de batalla sigue dobutamina, no es superior a levosimendan a dobuta, entonces dobutamina. Azul de metileno, del azul de metileno sigue ahí, la guía lo desestimó más, no puedo negar que a mí me gusta. Realmente los estudios con infusiones prolongadas son muy malitos. Lo ideal es una dosis inicial, 1 o 2 miligramos por kilo y pare de contar. O lo otro que tiene que pensar es que el paciente sigue chocado porque tiene otra cosa que usted no ha visto adicional a la sepsis, por ejemplo, un TEP asociado a la sepsis, ¿cierto? O que tenga otro germen que usted no está cubriendo, que es lo que pasa, por ejemplo, en paciente con abdomen abierto que está con una fungemia y usted todavía no ha cubierto el hongo. Entonces, en el stage 4 tienes que pensar en todas esas cosas. Ahora, por último, y no menos importante, el drenaje del foco infeccioso. Entonces, pilas acá porque usted tiene que buscar todas las cosas que se puedan operar. Entonces, estás en piel, pilas, tienes un absceso, inclusive abscesos por encima de 5 centímetros. Ya saben que hay una publicación en New England muy bacano que salió ya por allá en el 2017, se me olvidó, 2017, 2016, el estudio de clindamicina, que decía, venga, pilas, por encima de 5 centímetros usted debería drenar todo lo que esté por encima de centímetros en la piel. Listo. El paciente que tiene compromiso en abdomen y pelvis, obviamente hay que hacer una laparotomía. El paciente que está con un derrame pleural y usted se da cuenta que es un derrame tabicado, tiene criterios de empiema, hay que hacer la toracocentesis, hay que llevarlo a cirugía de tórax. Los abscesos en cuello te matan supremamente rápido, te da una angina de Ludwig, se te tapa la vía aérea y para de contar. Absceso cerebral, ¿cierto? Entonces, todos esos focos hay que drenarlos porque si no, tu paciente no se va a mejorar y por eso es que el tratamiento de la sepsis es multidisciplinario porque aquí va a monitorar cirugía general, ortopedia, ¿cierto? El paciente gran quemado que lleva varios días, cirugía plástica, neurocirugía, cirugía de cabeza y cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión y a manera de síntesis, vuelvo y les traigo, esta es la traducción directa del artículo de Lancet, por eso les digo, aparte la guía me gusta mucho, y da estas 5 recomendaciones, y es, pilas, primero el diagnóstico, mire todas las herramientas, tanto del laboratorio como del examen físico, el interrogatorio, que le orienten la sepsis y fuera de eso clasificar la severidad. Porque hay paraclínicos que te ayudan a clasificar la severidad y hacer seguimiento, como es por ejemplo la depuración de lactato, la disminución de lactato por lo menos del 50% o del 30% en las primeras 2 horas. Haga las intervenciones iniciales y ya saben cuáles son. Imperdonable, que no le ponga antibiótico al paciente, que no le ponga unos líquidos por lo menos basales y al que esté hipovolémico que le quite la hipovolemia. Considere el soporte de la vía aérea y mejore la oxigenación del paciente y otras consideraciones asociadas. Mire si el paciente requiere otras cosas como son soporte renal, tromboprofilaxis, gastroprotección, apoyo familiar, ¿cierto? Nutrición, el paciente no debería pasar nunca más de 24 horas sin comer, defina rápidamente si puede comer o no, sino entonces nutrición enteral, sino nutrición parenteral. Y ya estando estable, mire todo lo que tiene que ver con la monitorización. Cómo está ese vasopresor, titule el vasopresor, si hay que poner un segundo, mire si el paciente empezó a mejorar la diuresis o no, empiece a pensar si es que requiere terapia de reemplazo renal, todas esas cositas que van en el manejo de mucho más allá de 24 horas. Pero si usted hace un buen diagnóstico, empieza un antibiótico de manera temprana, unos líquidos no a esa cantidad tan astronómica, ¿cierto? En esas primeras 6 horas y define rápidamente cuál paciente va a poner el vasopresor y le pone el vasopresor que es norepinefrina por vía periférica, no va a tener ningún problema. Pregunta que no está en la guía. Profe, yo estoy en la baja complejidad, no tenemos NORE, solo tenemos DOPA. Póngale DOPA. Ah, es que el SWAP-2 dijo que se morían más por FA que no sé qué. Póngale DOPA, que es lo único que tiene. Profe, no tengo sino adrenalina, toca poner adrenalina. La guía habla que la adrenalina es la tercera línea de vasopresor. Pero si usted en un pueblo solo tiene adrenalina, pues le toca ponerle un vasopresor y la adrenalina es un vasopresor. Para terminar, esto es uno de mis autores favoritos y lo traje porque así como hablan de los libros, que no hay nada mejor,
Creo que el antibiótico y los vasopresores por ahora siguen siendo lo que tenemos para el tratamiento de la sepsis. Entonces Humberto Eco dice, los libros son esa clase de instrumentos que una vez inventados no pudieron ser mejorados, simplemente porque son buenos, como el martillo, el cuchillo, la cuchara o la tijera. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. No, Pi. Juliana Botero tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Yo estoy en baja complejidad, estoy en primer nivel. Yo acá no tengo a la mano gases, pues literalmente nada. Usted tiene un Entonces, hemogramita en el día y para de contar. y en la noche, por ejemplo, yo no tengo disponibilidad de laboratorio, a no ser de que sea pues accidente de tránsito o pues como estoy en zona de conflicto, accidente por arma de fuego, ¿cierto? Sí. Entonces, en cuestión de los líquidos, como yo solo tengo acá literalmente signos vitales, igual yo arranco los líquidos. Sí, exactamente. Igual usted arranca. ¿Qué pasa? Mire, usted está allá, no tiene exámenes, pero tiene esto. Llenado capilar, ¿cierto? Tiene diuresis, mire cuánto orina y tiene toma de presión arterial y la piel, ¿cierto? El Motley Score, por ejemplo, no lee por lo que te decía, esto es muy largo, pero el Motley Score es un score clínico. Mirarle las rodillas al paciente, ¿cómo está? ¿Qué vas a hacer? Hija, sí vas a empezar los líquidos. Si ves que la causa de la sepsis del paciente es algo que lo lleva a hipovolemia, como te digo, por ejemplo, gastrointestinal, vómitos frecuentes, puedes empezar entre 20 a 30 mililitros por kilo. Si no, ese paciente te llegó, le pasas un primer bolito de 4 mililitros por kilo. Mirás, no mejoró, ponele un segundo bolito. No mejoró, nada. De una vez ya se escala vasopresor y sigue con unos líquidos de mantenimiento de 1 mililitro por kilo. Si tiene Harman, póngale Harman. Si no, póngale salino, no va a pasar nada. Y una vez le pone el vasopresor, vas a tener que pensar en sacarlo porque obviamente ya lo tienes que sacar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Invitación de Simón. Les recordamos el sábado es la práctica de esto. Listo. Es la práctica de esto. Están con mis compañeros, con los muchachos. Está Hermes, Carlos. No me acuerdo quién más. Me falta un tercero. Bueno, listo. Entonces, no siendo más, muchas gracias. Que descansen. Feliz noche. Y nuevamente gracias por Muchas participar. gracias. Con gusto. Chao, nos Gracias, vemos. Profe, profe. mil gracias. Chao.